Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 19 de julio. Empezamos a grabar a las 8:40 hora española, 2:40 de la madrugada hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a una Europa que está en lateral completamente, no salga de ahí, es inútil mirar más gráficos, el DAX baja 0,24%, el Eurostoxx 50 0,08% y el IBEX 35 baja 0,04%. En divisas los mayores movimientos los tenemos en el cruce del dólar yen, sube 0,25% hasta 157,57. Recuerden que el nivel de intervención empezó en 161, mucho más arriba. El euro contra el dólar está muy estancado en menos 0,11% y cotiza 1,0917. Hoy hemos tenido previsiones del euro dólar por parte de BNP Paribas y opina que puede bajar a 1,06 para ser exactos. Los bonos flojos, menos 0,24% el Bund, menos 0,18% el bono americano a 10 años. Y es que a los bonos europeos no les ha sentado bien la filtración que se dio ayer después del cierre europeo de lo que había pasado realmente en la reunión. Como ya he comentado en muchas ocasiones en estos vídeos, Christine Lagarde no se caracteriza precisamente por su transparencia. Lo que cuenta en las ruedas de prensa casi nunca es lo que se ha hablado de verdad en las reuniones, y luego hacen una filtración claramente interesada a la agencia Reuters la mayoría de las veces, a veces a Bloomberg, pero casi siempre a Reuters, y ahí les cuentan lo que ha pasado de verdad. Algo como lo que hace la Reserva Federal con el amigo Timiraos. Bueno, pues en esa filtración se decía que se había debatido la posibilidad de bajar una sola vez los tipos de interés en lo que queda de año, que los duros del Banco Central Europeo habían dicho que no estaba tan claro que la inflación estuviera controlada y que por lo tanto que no estaban cómodos con la especie de compromiso que se había desprendido hacia el mercado de que iban a bajar los tipos de interés en septiembre y que por lo tanto se reservaban el que a lo mejor solo autorizaban una bajada más. Esto a los bonos no les ha gustado. Francamente, a mí me parece todo esto poco serio. Está clarísimo que la Reserva Federal va a bajar tipos en septiembre. La influencia que tiene la Reserva Federal sobre lo que hace el Banco Central Europeo es máxima, y si la Reserva Federal baja, el Banco Central Europeo va a bajar también. Aparte que todo eso de que la inflación no esté controlada y demás, pues sí, bien, muy relativo todo, como estamos viendo en los últimos tiempos, sí que parece que esté pues más o menos en una línea normal. Por lo tanto, aunque no está gustando a los bonos, a mí me parece que no deberíamos hacer demasiado caso a todo eso que está pasando ahí. Además, mañana en el vídeo de las 4 claves de la semana hablaremos más calmadamente, ahora hay poco tiempo, sobre un artículo que publicó ayer Zero Hedge que me gustó mucho, que se llama la historia real que hay detrás de lo que está diciendo la Reserva Federal. Hay que llevar mucho cuidado con lo que dicen los bancos centrales. Siempre usan versiones edulcoradas de la realidad, nunca afrontan las cosas como son. Y Zero Hedge hace un repaso histórico de lo que ha ido diciendo la Reserva Federal antes de todas y cada una de las recesiones que ha habido en Estados Unidos. Y siempre es la misma historia, el mismo patrón. No pasa nada, vamos a tener un aterrizaje suave, es imposible que haya un aterrizaje duro, tal, bla, 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 y solo hay una excepción en los últimos 50 años, que fue en 1995. Ahí sí que fue verdad lo que dijeron. Pero en todos los demás periodos donde ha habido aterrizajes duros o recesiones, siempre mintieron, entre comillas, diciendo que no pasaba nada, que todo iba muy bien, que todo era perfecto, incluido antes de las grandes crisis del 2000 y sobre todo la del 2008. Por lo tanto, no nos fiemos demasiado de lo que dicen los bancos centrales, hagan caso de los datos, y los datos nos dicen blanco y en botella, y además la trae el lechero, que es leche, y que van a bajar los tipos en septiembre sí o sí, y que no nos están diciendo la verdad sobre lo que están viendo. Nunca lo han hecho. No tiene por qué ser una excepción. Yo no digo que vaya a haber recesión o que vaya a dejar de verla, pero los datos son débiles, eso está más claro que el agua, la inflación está en control, zona de control, y por lo tanto van a bajar los tipos de interés en septiembre. De momento los bonos están un poco así, mírame y no me toques, en este aspecto. También dicen los expertos que como Trump sigue ganando posibilidades de victoria,
pues los bonos siguen débiles, porque hay esa especie de manía de que si Trump gana, los bonos se debilitan. Ya dije que yo no sabía muy bien por qué se pensaba así, pero es lo que está pasando. Y claro, las posibilidades de que gane Trump siguen creciendo, porque es que basta ver a Biden, pues cualquier intervención de las que está haciendo últimamente, pues el mercado considera que está dando unas muestras inequívocas de tener una serie de problemas cognitivos debido a la edad, pues que el pobre no tiene culpa. Pero claro, no sé. Durante toda la noche de ayer, los comentarios, no rumores, comentarios oficiales de miembros importantes del Partido Demócrata pidiendo a Biden que se retire fueron incesantes, incluso de alguien que pesa tanto en el Partido Demócrata como Obama. Hasta él lo dijo. También Nancy Pelosi y otros muchos pesos pesados dentro del partido. Vamos a ver qué sucede. Si Biden se retirara, posiblemente las posibilidades de victoria de Trump podrían bajar y el mercado tendría que reajustar muchas de las cosas que está haciendo últimamente. Así que es importante siempre que sigamos la actualidad política en Estados Unidos. Por cierto, ayer Trump hizo unas declaraciones y dijo que bajará los tipos de interés. Eso sí, que no antes de que él gane. Eso también lo dice. Tiene que bajarse cuando él haya ganado ya. Pero bueno, su intención es bajar los tipos de interés claramente. En su mandato anterior, efectivamente, eso funcionó así. Volvió a repetir que cosas pues, sobre los problemas con China y demás. Y otros temas que ya había repetido en declaraciones anteriores. En Wall Street, ayer una sesión de alto voltaje, bastantes nervios. El SP500 ahora recupera un poco, 0,16%. Se conserva de milagro sobre la zona de soporte 5.600. Llegó a estar muy por debajo, pero hacia el cierre consiguió recuperar y ahora, como vemos, pues está justo ahí. En gráfico diario, de momento, no hay una pérdida de tendencia alcista, no sigue marcando tendencia alcista, pero las cosas interesantes están en el gráfico a más corto plazo de 4 horas. Ayer, como vemos, perdió con claridad la zona de la media de 100. Ya advertimos que ahí había una primera zona de soporte muy importante, la perdió, pero hacia el cierre, como podemos ver, hizo ahí una vela pin bar de vuelta, posible vuelta alcista. Estas velas no son fáciles de ver, pero son muy interesantes tras haber llegado a acercarse bastante a la media de 200 y está otra vez por encima del soporte 5.600. Si se pierde ese soporte muy muy importante en 5.550, por debajo agua, por debajo cuidado porque se puede poner la cosa fea. De momento parece que entre las manos fuertes no hay tantos nervios como pudiera parecer por esta caída. Como podemos ver en el comentario de derivados que hace Goldman al cierre de ayer, pues dice que a pesar de los movimientos, que fue un día relativamente tranquilo, es decir, no se vio pánico, no se vio excesivos nervios, y por aquí advierten lo que ya les advertí ayer, que puede haber mucha relación con estos movimientos un poco violentos, con el vencimiento de hoy de opciones, muy importante, vencimiento hoy de opciones. La mayoría del vencimiento vence en la apertura de Estados Unidos. Es muy importante ver qué pasa a partir de las 3:30. Si el mercado le diera por subir, podría mostrarnos que una buena parte de los ajustes que hemos visto esta semana podrían ser ajustes de los market makers. Si al mercado le diera por bajar, después del vencimiento principal, aunque luego hay el resto del vencimiento que está al cierre, pues sería muy mala señal. ¿Por qué dice aquí que los market makers están haciendo movimientos y tal y cual? Spot Gamma también... No, aquí no lo dice. No habla de los market makers, perdón. Lo dice Spot Gamma. Como me he leído tantas cosas antes de empezar el vídeo, Spot Gamma sí que lo dice, que se ha visto que la mayoría del movimiento venía por parte de los market makers que estaban cerrando coberturas. Ya lo expliqué ayer esto cómo funciona y mucho me temo que está influyendo mucho. Cuando se ha subido mucho en el mercado, los market makers están con coberturas largas en los futuros para poder cubrir las posiciones cortas en call para darle cobertura a la gente que está comprando call como locos. Entonces, cuando se acerca el vencimiento, en estos momentos en los que se ha subido mucho, a veces, al cerrar las coberturas, tiene que vender los futuros, porque las opciones están ya dejando de tener validez y tienen que cerrar la cobertura. Cerrar la cobertura es vender, porque ellos para cubrirse han tenido que comprar futuros. Entonces podría ser que hubiera bastante
parte del movimiento que viniera de aquí. No lo sé, lo veremos según cómo reaccione después del vencimiento. En cualquier caso, advierten de que es un vencimiento que a pesar de ser mensual, es bastante importante. De hecho, dice que es un vencimiento récord para un mes de julio de opciones, que no suele ser nada habitual. En julio suele ser un mes de pequeños vencimientos, sin embargo este es récord. A ver si tiene que ver todo esto, porque ya ven que esto es más complicado, la fontanería de mercado es más complicada de lo que parece. También es importante tener en cuenta que ayer dio resultados Netflix, uno de los valores importantes del mercado, y los resultados no convencieron a nadie. Empezó en el fuera de horas bajando alrededor de un 3%, pero ahora mismo parece que se recupera y está bajando un 0,2%. No obstante, no parece que gustaran los resultados, no empezamos bien con los 7 magníficos. Ojo al aumento de la tensión en la zona de Oriente Medio. Parece ser que cayó ayer un dron en Tel Aviv, parece que los hutís se hicieron responsables, además han amenazado los hutís a Arabia Saudita, también han amenazado con extender las acciones que están llevando a cabo contra barcos y contra todo este tipo de cosas, y hay bastante tensión geopolítica. Además, en este aspecto, ayer Japón hizo unas declaraciones que había peligro de que China estuviera preparando movimientos de tropas en relación con Taiwán tan pronto como para la semana que viene. Todo esto está inquietando bastante al mercado desde el punto de vista geopolítico, así que estemos atentos. Más noticias durante la noche. UBS ha subido el precio objetivo para finales de año del S&P 500 a 5.900. Hemos tenido esta mañana índice de precios a la producción de Alemania, que ha quedado en más 0,2% cuando se esperaba más 0,1%. Muy débil dato de ventas al por menor en el Reino Unido, que también se ha dado esta mañana, menos 1,2% en el mes, cuando se esperaba menos 0,4%. Realmente muy mal dato. El Nikkei ha terminado bajando 0,16%, y la bolsa china está bajando un 0,3%, y atención al motivo, porque es importante y puede influir en el mercado. A lo mejor influye en los valores europeos, que dependen mucho de China, no lo sé. El hecho es que hay una gran decepción en China tras la finalización del comité del Partido Comunista, donde se esperaba que se tomaran medidas de apoyo a la economía muchísimo más importantes de lo que se ha hablado, e insisto, hay una decepción generalizada entre los analistas sobre lo que se ha hablado en esta convención. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 4,21, y ojo al VIX, que a la chita callando sigue subiendo cada día y en este momento se mueve en 15,93 a cierre de ayer, prácticamente a 16, que es mucho nivel ese ya. Para terminar, vamos a dar un repaso al paper de cómo están las cosas desde el punto de vista cuantitativo que nos aporta cada mañana, como siempre, @inversores institucionales. Nos dicen que las compañías de menor capitalización fueron las que en conjunto más sufrieron. Esto es muy importante y se me había olvidado comentarlo antes. Ya se acaba la gran rotación. Ayer el Russell se cayó con todo el equipo. A ver, es muy difícil aguantar una caída del S&P 500 y del Nasdaq provocada por los 7 magníficos sin que termine por afectar al resto de todos los mercados. Eso es francamente difícil. De momento solo están amagando con caer, pero si cayeran en serio ya veremos la gran rotación por donde sale, porque lo que vamos a ver es el gran pánico. Es que es lo que hay, es una cuestión de psicología de mercado, pero en fin, ese es otro tema. El volumen fue fuertemente vendedor, registrando la segunda lectura vendedora más alta desde las correcciones del mes de abril. Como vemos, la cosa va bastante en serio desde este punto de vista cuantitativo, pendientes del efecto vencimiento que tendrá lugar hoy y lo que pueda suponer esas ventanas de volatilidad al alza o a la baja que se suelen abrir. Los niveles a controlar, pues soporte cuantitativo en 5.540 y resistencia cuantitativa 5.600. Escenario principal, una fluctuación entre 5.552. El escenario alcista romper al alza el 5.552, el escenario bajista perder el 5.500. Cuidado con ese escenario bajista, Cuidado con ese escenario bajista,
porque el 5500 es muy importante y se puede dar una castaña de mucho cuidado. En inversores institucionales hablan del 5344 y el escenario muy bajista sería caer del 5344. Miren cómo está el panorama. Ayer el SP500 cerró por los pelos más o menos a la altura de este grandísimo nivel de soporte 5550. Perder eso ya sería muy malo, de momento no lo ha perdido, pero si le damos algo de filtro y pierde el 5500, no hay nada. El batacazo puede ser de órdago. En cambio, volver a situarse ya claramente por encima del 5550 devolvería la tranquilidad y las posibilidades alcistas serían muy amplias viendo lo que hay hacia la derecha. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más. Les deseo que pasen un buen día. Gracias, hasta pronto.